Nuestra invitada de hoy no necesita introducción. A diario nos conecta con una de las disciplinas menos comprendidas a nivel popular, la meteorología. Hoy hablaremos de probabilidad, de las ciencias atmosféricas, el tiempo y de las razones por las cuales debemos estar más conectados con el clima. Hoy en Conciencia, Ada Monzón. Ada, bienvenida a Conciencia. Muchas gracias por venir y aceptar la invitación a conversar. Ay, mire, yo estoy súper feliz de estar aquí con ustedes, así que vamos a hablar de muchas cosas interesantes, tal vez algunas que saben y otras que no saben. Algunas. Vamos a ver. Yo, mientras me estaba preparando para esta conversación, ¿verdad? Más que una entrevista o como la gente le llama este episodio, pensaba en la meteorología. Y entonces, parte de la misión de Conciencia, ¿verdad? Es que la gente entienda en arroz y habichuela muchos de los conceptos. Y entonces trataba de situarme en la mente de ese abuelito, de esa persona que ve a Ada Monzón en televisión y dice, bueno, hoy hay un 70, un 80% de probabilidad de precipitación. Y de repente dice, pues va a llover. Y de repente no llueve. Y entonces piensa o tal vez infiere que falló o que hay algo malo en el pronóstico. ¿Eso sucede con frecuencia? Mira, la carrera de meteorología es una carrera hermosa, es de valiente, porque realmente tú tienes que estar todo el tiempo aceptando el reto de la naturaleza. Ajá. Y como cualquier ciencia, ¿verdad? Porque ninguna ciencia es perfecta, está basada en unas márgenes de error, y la naturaleza, aunque tratamos de modelarla, su comportamiento para poder tener mejores guías de cómo se va a comportar, realmente pues no es perfecto el pronóstico. Así que uno trabaja todos los días entendiendo eso, entendiendo de que al igual que un médico cuando te receta un medicamento que no hay 100% de probabilidad que te va a curar. Ajá. Pero por lo menos es el mejor conocimiento que tiene ese médico de que utilizando las herramientas y las guías que él conoce y su experiencia, pues eso te va a curar. Y el meteorólogo hace lo mismo, evaluando guías, teniendo herramientas, entonces puede hacer un pronóstico. Lo que pasa es que tal vez el concepto de probabilidad de lluvia no es un concepto que se entiende bien. Por ejemplo, la probabilidad de que llueva o no llueva, por ejemplo, un 50%, no es que hay 50% de probabilidad que llueve y que no llueva. Ajá. ¿Verdad? Es un concepto de probabilidad de área, de cobertura de área y la confianza que el meteorólogo tiene de que ese pronóstico se cumpla. Eso es lo que nunca he podido entender entonces. Es una fórmula. Por ejemplo, yo no digo que hay un 80% de probabilidad de lluvia para Puerto Rico, porque en Puerto Rico no se pronostica para la isla, se pronostica por regiones y hay 13 regiones a las cuales se hacen diferentes pronósticos. Imagina que tienes 10 pluviómetros. 10 pluviómetros, por ejemplo, un pluviómetro es un instrumento que mide la lluvia. Si yo logro acumular una centésima de pulgada de lluvia, el pronóstico verifica, porque quiere decir que ahí llovió. No tiene que caer 10 pulgadas de lluvia, tiene que caer una centésima de pulgada de lluvia en un pluviómetro. Y si yo tuviera 10 pluviómetros en el municipio de San Juan, por decir, y yo logro que 3 de esos pluviómetros tengan una centésima de pulgada de lluvia, quiere decir que hay 30% de cobertura de área que tuvo lluvia, asumiendo que están perfectamente distribuidos en el municipio. Así que si yo pronostiqué 30% de probabilidad de lluvia y en efecto cayeron una centésima de pulgada en 3 de 10 pluviómetros, quiere decir que yo verifiqué el pronóstico. Así que nosotros tenemos, y eso es una fórmula. Cuando yo voy a pronosticar, yo digo, bueno, yo creo que este evento va a dejarme un 40% de cobertura en el área noreste. Y ese 40% lo valido con un 100% de confianza de que yo estoy segura de que eso va a ocurrir. Hay veces que no estoy tan segura y puede ser que es un 50% de mi... Es bien subjetivo.
de que va a caer ese 30%, entonces pues ahí caería en un 15 o un 20% la probabilidad de lluvia. Así que las probabilidades es un aspecto subjetivo y un aspecto basado en la ciencia, y de ahí se saca la probabilidad de lluvia que se informa al público. Así que el porcentaje de probabilidad de lluvia en el noreste de la isla no es lo mismo que en el suroeste, no es lo mismo que en el centro, no es lo mismo que en el noroeste. O sea, cada área tiene su pronóstico porque Puerto Rico varía su climatología. Hay microclimas que están basados en la misma distribución de la cordillera central, están basados en la misma ubicación geográfica, y eso pues nos determina lo que es el clima de Puerto Rico. Y es un trabajo, o sea, cuando dices que es subjetivo es porque tiene que ver mucho con tu experiencia previa. Correcto. Tú tienes un conocimiento, pero meteorología, más allá del conocimiento, es la experiencia. Porque, por ejemplo, cuando tú sales de la universidad de estudiar meteorología, tú sales con los conceptos básicos. De nuevo, como un médico, o sea, tú sales con el conocimiento de la ciencia, pero de momento te vas a encontrar situaciones que lo que tú aprendiste no necesariamente forma parte de un molde, porque tienes que tener experiencia, ya sea con pacientes como es con mis pacientes del tiempo, que son las vaguadas, las tormentas tropicales, las tormentas eléctricas, y eso es lo que modifica. Tú piensas en situaciones similares todo el tiempo, basado en un histórico, para saber lo que está ocurriendo y pronosticar hacia un futuro. O sea que hay un gran componente de estadística entonces en eso. Hay mucha estadística en la meteorología, y por eso el meteorólogo profesional, ¿verdad?, tiene que tener estadísticas y matemáticas. La matemática es crucial para poder estudiar meteorología. Hay una meteorología de medios que no requiere la matemática, ¿verdad? Pero hay una meteorología profesional también, que es la que tú vas a estudiar a la universidad, ¿verdad? Y haces tu tesis, y esa formación pues es diferente a la meteorología de medios porque no tiene la matemática. ¿Cómo facilita? Porque antes de grabar, ¿verdad?, de que empezáramos a grabar este episodio, me estabas comentando de que hay que preparar diferente contenido para diferentes audiencias. ¿Tiene que ver eso entonces con facilitar el que las personas entiendan de una manera sencilla tu mismo proceso de pronosticar? O la estadística Por eso, si por ejemplo yo estoy pronosticando para la industria de aviación, no es el mismo pronóstico que para la comunidad marítima, o no es el mismo pronóstico para el gobierno. ¿Por qué? Porque o la persona común, porque son audiencias y necesidades diferentes. Así que tienes que tener ¿verdad?, el conocimiento, pero también la forma de atender. Por ejemplo, si yo voy a hablar a la industria de la aviación, yo le hablo de capas de nube, le hablo de niveles, diferentes niveles en la atmósfera, le hablo de dirección y velocidad de viento a diferentes capas de la atmósfera. O sea, cosas que ellos necesitan para determinar gasolina de un punto A a un punto B, determinar áreas de turbulencia, dónde es que deben desviar. O sea, es una comunidad diferente entonces a la comunidad de la lancha y del bote, que pues requiere la altura de la ola, el periodo de la marejada. El surfer es otra comunidad. Sí. O sea, cada persona, dependiendo de cómo utiliza la información del tiempo, porque la información del tiempo es para todos. O sea, todo lo que tú haces en tu vida comienza desde que te levantas en la mañana para saber cómo te vas a vestir, cuáles van a ser tus actividades del día, y a veces van desde las cosas más sencillas o hasta las cosas extremadamente complicadas, como cuando es una amenaza de un ciclón tropical, que ya pues eso es otra cosa. Ese es entonces otra de las preguntas que tenía, ¿verdad? Una cosa es el pronóstico y el día a día, tal vez entender cómo tú enfrentas estas situaciones de huracanes. Porque, no sé, ¿verdad? Me pasa a mí, pasa con la gente de mi hogar, que de repente empiezan a mencionar
el INVEC 304 están aquí y de repente empieza la gente, hay que comprar agua, vete y busca las galletas, vamos a hacer. ¿Qué sucede cuando cuál es tu acción o tu modelo mental cuando vas a trabajar con eso? Que ya los ves y estás viendo que se van figurando en ese mapa. Mira, es bien curioso porque por eso mismo es que surge el código de las galletas. De las galletas. Surge el código de las galletas porque no había un mecanismo de poder informar a la población de cómo filtrar las ondas tropicales, ¿verdad? Que venían desde África. Esta sí, pero esta no. Y entonces, hace como 12 años, yo comencé pues el código de las galletitas para determinar, mire, con esta vamos a estar vigilantes. Esta es posiblemente que se convierta en un invest y esta puede tener una cercanía a Puerto Rico. Esta pues ya es un ciclón tropical formado y puede estar entonces ya ahora lo llevo a cuántos días de la isla va a estar. Y era un mecanismo para empezar a levantar el interés en estas ondas tropicales que pudieran ser alguna amenaza o cercanía a la isla. Pero realmente cuando yo estoy en este mundo, yo me preparo con mucho tiempo. Primero yo tengo que tener tranquilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi casa tiene que ser segura, mi familia es mi prioridad. Así que mi propiedad y mi familia es mi prioridad y si yo tengo eso asegurado, pues yo puedo servir a los demás. Y ese es el tipo de, ¿verdad?, de pensamiento que yo inculco en manejo de emergencias, en mis compañeros, en las personas a quien sirvo, ¿verdad? Todo Puerto Rico, que no hay mayor tranquilidad que uno tener a los suyos seguros. Porque entonces lo demás uno lo va atendiendo poco a poco, una cosa a la vez. Pero si tú tienes tu casa con tus ventanas que sean de una buena construcción, que van a resistir impacto, techos que van a ser fuertes y que van a sostener cualquier movimiento por el viento. Es una zona que no es inundable, una zona que no es vulnerable a derrumbes, no está frente al mar. Pues ya eso de por sí te gana la preparación ante el evento. Ciertamente nos tenemos que preparar para otras cosas posteriores, por ejemplo, la falta de energía eléctrica, el cuidado de la salud de algunos miembros de la familia, seguro, de los cuales uno no tiene control. Porque si tú tienes un envejeciente o tú cuidas de una persona con una discapacidad, entonces que la vida se te transforma porque todos van a ir alrededor de esas personas y de los servicios que necesitan o las cosas que necesitan. Así que dentro de mi modelo, todas estas cosas tienen que estar listas antes de yo poder pararme frente a una cámara y poder entonces hablar de latitudes, longitudes, el movimiento, que si va para aquí o si va para allá. O sea, entonces de momento tú te vuelcas, tú te conviertes parte de esa familia. Y tienes que convertirte en parte de esa familia porque tú tienes que sentir lo que esas personas están escuchando de ti. Exacto. ¿Verdad? Y esas personas evalúan, a través de los años te evalúan cómo tú mueves las manos, cómo son tus ojos, cómo si te sonríes o no. Mira, se tocó la oreja, eso te conocen. Claro. Así que ellos saben si yo no estoy contenta con la información, si yo estoy insegura con la información, todo te hacen una radiografía. Sí. Así que ciertamente uno trabaja con uno mismo y hay un aspecto que yo nunca antes lo mencionaba, pero que cada vez más yo me doy cuenta la importancia. Nosotros los científicos, ¿verdad? Estamos muy orientados hacia datos, ¿verdad? Pero hay un aspecto espiritual y emocional que pocas veces conversamos sobre esto y es extremadamente importante porque nuestra salud mental y emocional con los fenómenos atmosféricos ha cambiado. O sea, yo pienso que dentro de todo lo que dejó el huracán María hay un aspecto emocional muy, muy fuerte. Y tú lo notas incluso en las redes sociales, ¿verdad? Porque no todo el tiempo tú estás hablando por personas, pero las personas que te escriben, tú las lees y tú te das cuenta rápidamente de sus ansiedades, de su preocupación, de sus miedos. Entonces, pues, hay que trabajar con más cuidado cómo tú das la información. Claro. Y eso yo creo que ha sido
uno de los aspectos, aparte de toda la destrucción, devastación, pero ha habido un aspecto emocional que ha quedado cicatrizado en la vida de cada uno de nosotros, porque todos hemos sido afectados, y eso nadie lo va a sentir más que nosotros. No, eso no lo siente el Centro Nacional de Huracanes, eso no lo sienten científicos de ninguna parte del mundo. Esto es nuestro. Sí. Esto quedó aquí y con eso es que vamos a trabajar. Y lo percibes mucho a nivel de familia también, ¿verdad? En conversaciones. Es trauma que estamos todavía a estas alturas, todavía manejando, y yo creo que no lo hablamos lo suficiente. ¿Cómo tú trabajas? Hablaste del aspecto emocional y espiritual, ¿no? Como científica, ¿cómo tú maridas eso en situaciones de emergencia cuando tú sabes que es inminente el paso de un huracán, y como María? Yo he llegado al punto, y me pasó con el huracán María, donde ya tú te das cuenta que no hay vuelta atrás, ¿verdad? Que this is it, o sea, esto viene. Es un punto que llega y ya el pronóstico de aquí en adelante está dado. Ahora nos tenemos que concentrar en manejar esos otros aspectos. Y entonces tienes que dejar de ser meteorólogo para ser amigo, para ser esa persona que guía al pueblo a un puerto seguro, ¿verdad? A un lugar seguro. Si tú buscas los Facebook Lives del huracán María, y escuché uno recientemente, porque te voy a decir que me tomó mucho tiempo volver a escuchar algunos de ellos. De nuevo, todos estamos afectados. Aquí nadie puede decir nadie salió exacto inmune, porque aún el que estaba fuera en Estados Unidos también, lo vivió y lo sufrió. Y entonces yo aprendí algo hace muchos años con la Cruz Roja en unos talleres que nos dieron mientras yo estaba en el Servicio Nacional de Meteorología, o sea que eso hace muchos años, pero a mí dos cosas siempre me estuvieron importantes. Una, que tú tienes que dar el mismo mensaje 22 veces para que las personas sepan que tienen que hacer las cosas, pero tienes que escucharla por lo menos 22 veces. Y lo otro es que tú tienes que dar instrucciones. O sea, 22, en momentos de crisis. 22 veces no es una hipérbole, esa es la directriz. Es la directriz, por lo menos 22 veces. Wow. Y que en momentos de crisis tú das instrucciones. Tú no abres las posibilidades por si quiere. No. Usted se mete ahora mismo dentro del closet. Usted ahora mismo se va a la habitación segura. Usted ahora mismo hace esto. Porque las personas necesitan dirección en momentos de crisis. Necesitas que les digas qué hacer. Por eso es que manejo de emergencia se capacita para momentos de crisis. Y es para dar órdenes. Y tú, como buen soldado, lo vas a continuar. Y eso yo lo puse en práctica con el huracán María, que como que nunca antes había tenido esa necesidad de hacerlo, porque hemos estado con otras emergencias donde único puedo pensar que fue durante el huracán George, pero en esta ocasión, que fue cuando se emitió el aviso de vientos extremos por primera vez para Puerto Rico. Ahí... incluso no había sucedido eso con Hugo. Es que no lo tenía el Servicio Nacional de Meteorología. Estos son avisos nuevos. Mira, el Servicio de Meteorología ha tenido que adaptarse también a eventos catastróficos. Que no teníamos en consideración, digamos, hace 30, 35 años. Igual que se están haciendo ahora con avisos de calor excesivo. O sea, se han tenido que ir adaptando los programas para atender las nuevas situaciones que están surgiendo. Y en el caso de huracanes, el aviso de vientos extremos se emitió en Puerto Rico con el huracán María, y ahí en ese momento era dando instrucciones. Y tú no sabes, incluso empezamos a rezar con la gente. O sea, a ese punto te estoy hablando de... Esto es a través de los radios. En ese momento yo estaba con el Canal 6. Ajá. Y transmitíamos por radio y por... Sí, que tenían las transmisiones simultáneas. Y empezamos a rezar. ¿Por qué? Porque esa tranquilidad espiritual. Entonces te estoy hablando del momento donde ya estamos en medio de viento, en medio del ojo, la parte más fuerte.
tú necesitas esa mano amiga. Y por eso te digo que más allá de ser una meteoróloga, me convertí en una guía, en una mano amiga para poder atender esa situación. Ya después, pues sabemos que las comunicaciones se hicieron muy difíciles, etcétera, pero yo doy gracias a Dios de que me puse en esa posición en ese momento, porque realmente, si no hubiera sido por eso, hubiera sido muy difícil para muchas personas. ¿Tú crees que estás lista para otro evento como María? Sí, yo estoy extremadamente lista. De hecho, justo antes de María, cuando tuve ese momento que te estaba diciendo que uno realiza realmente que viene, yo lo que pensé fue lo siguiente: yo llevo 30 años de mi vida preparándome para este momento. En este momento yo lo voy a dar todo por el todo. No importa lo que signifique profesionalmente y este fenómeno se desvíe a último momento o lo que sea. O sea, con lo que yo tengo al frente, con esta información, yo voy a dar el todo por el todo. No importa el costo que esto tenga en mí. No me va a importar. Así que yo estoy lista para hacerlo de nuevo. ¿Crees que como país, como comunidad, estamos listos para otro evento en caso de que nos caiga? Es que depende, o sea, depende de qué estamos listos. O sea, si tú mejoraste en tu hogar, en tu residencia, porque no es hogar, si tú mejoraste en tu residencia, hiciste cambios, estás más fuerte, utilizaron los fondos correctamente para poner mejores ventanas, te moviste de la ubicación que era insegura, pues entonces eres más resiliente, ¿verdad? Estructuralmente. Si cambiaste a energía solar o tienes un método alternativo de energía renovable que no dependas de la luz eléctrica para poder suplir tu energía, pues eres más resiliente. Pero si estás como estabas antes y no has mejorado absolutamente nada, no has hecho arreglo, pues entonces dependes todavía de ese poste a que llegue la luz a tu casa, pues entonces no estás listo. Y más aún cuando lo que estamos hablando es que el cambio en el clima es de tal magnitud que los eventos catastróficos son más probables. No quiere decir que va a ocurrir de nuevo este año, de aquí a 2 años, o aquí a 10 años, pero ha incrementado nuestra probabilidad de tener eventos catastróficos, o sea, huracanes extremos. Entonces, con más razón, hay urgencia de que todos sintamos esa responsabilidad de realmente crear una cultura de emergencias en nuestra familia. Y eso no es que estás paranoico, eso no es que eres el que más te preocupa. De las teorías de conspiración, exactamente. No, es sencillamente que estás atendiendo situaciones. Por ejemplo, si tú tienes una situación de salud en tu familia, como una persona que ahora necesita de oxígeno, una persona que es diabética, una persona que es un adulto mayor, una persona que está inmóvil en una cama, una persona que tiene Alzheimer, ¿verdad? Cualquiera que sea la situación de salud que te afecta a ti o a tus seres queridos, esa situación la tienes que atender de alguna forma y tienes que, ya sea con tus médicos, con los cuidadores, con los servicios. Y muchas de estas compañías, por ejemplo, mi mamá, que en paz descanse, justo cuando estábamos en el inicio de la temporada de huracanes, estaba en un hospicio, un servicio de hospicio. Sí. Y a mí me gustó mucho que me trajeran un tanque adicional, sin yo pedirlo. Ya ese tanque adicional estaba ahí porque por lo menos me dio la tranquilidad. Sí, ya yo había puesto los paneles, ¿verdad? Las placas solares en casa de mami, cosa de también de nuevo tener la tranquilidad, porque tú sabes que tienes que buscar las herramientas para yo trabajar. ¿Cuántos de nosotros trabajamos en una emergencia? O sea, todo el gobierno, todas las oficinas de manejo de emergencia, ya sea antes, durante o después. Así que todo este grupo de personas, que es un conjunto dentro de lo que es Puerto Rico, tiene que estar más seguro que cualquier otra familia para poder ofrecernos en cuerpo y alma a otras personas. Ahí, la pregunta obligada entonces también es, ¿tenemos las herramientas necesarias para lograr ese nivel de preparación?
Bueno, por ejemplo, manejo de emergencias ha mejorado muchísimo, ¿verdad? Ellos han estado trabajando arduamente en planes de respuesta a eventos catastróficos. Ellos han estado adiestrándose, hay más recursos. Son perfectos, no lo sé, eso está en ellos responderlo. Claro. Pero yo entiendo que hay una mayor preparación y una mayor concienciación de lo que es la respuesta y lo que es la recuperación. De que tenemos todos estos fondos que se están haciendo sumamente difíciles, que estamos pasando un trabajo horrendo. Sí, lo estamos pasando arduamente, quisiéramos ver las cosas más rápidas, pero es que depende de tanto, Jorge, depende de tanto poder lograr las cosas. Entonces tenemos muchas situaciones sociales, económicas, ambientales. Después del huracán María tuvimos los terremotos, después entonces tuvimos la pandemia. Señores, nosotros somos sobrevivientes. ¿Que estamos más listos? Yo creo que sí. Sí. ¿Que estamos todavía lastimados? Sí, pero somos más fuertes. Eso, ahí concuerdo contigo. Estamos, y no solamente más fuertes, sino tal vez con una capacidad mayor de ser flexibles ante la incomodidad que pueda surgir, ante las dificultades que pueda traer cualquier situación. Entonces, ahora estoy pensando, ¿verdad? Tal vez dándole un giro. Tocamos este tema sobre los huracanes. Que no se van a poner más sencillos. Hablaste de las olas de calor y recuerdo, te estaba diciendo que no veo con demasiada frecuencia noticias locales, ¿verdad? De sentarme a ver un noticiario. 2 horas de noticias como tal, pero sí que mencionaste que y este sí lo vi, mencionaste que este era el verano más frío del resto de nuestra historia. El más fresco del resto de nuestra vida. O sea, eso es aceptar de una manera que a veces hay personas que se resisten a entender que el cambio climático es un hecho, que estamos en una era de transición y que hay cosas sucediendo, ¿verdad? Nosotros tenemos uno de nuestros programas aquí en el Fideicomiso que vigila entonces por el aumento en el nivel del mar. Estamos pendientes a los cambios climáticos, al deshielo de los glaciares. ¿Qué nos depara el futuro en términos entonces de este cambio climático? Y ya que estamos resilientes, ¿no? Como comunidad o como país, ¿qué debemos hacer? ¿O cuáles son tus, ¿verdad? ¿O qué recomendarías? ¿O cuál es tu visión sobre esos próximos pasos ante esta nueva realidad? Mire, yo soy una persona bien optimista, ¿verdad? Yo trato de ver lo mejor en todo, y algo que las personas que me conocen saben es que yo trato de buscar soluciones a todo. O sea, mi búsqueda de soluciones es constante. Hasta mis hijas me dicen, no me den más soluciones. Yo trato de dar soluciones porque esa es la forma en que yo puedo manejar, ¿verdad? Es la forma en que yo manejo mis problemas. Yo trato de buscar soluciones, pero este problemita del cambio climático se me está haciendo muy difícil. ¿Por qué? Me está haciendo muy difícil porque las soluciones realmente van más allá de lo que uno puede hacer individualmente. Hay unas decisiones grandes, planetarias, que tenemos que tomar, que implica el llevar a cero la producción de gases de invernadero. O sea, yo hago mi parte. Estoy segura que tú haces tu parte, y muchos que estamos conscientes de estos problemas entiende la importancia de reducir la huella de carbono. Claro. Porque la huella de carbono, el carbono es lo que en realidad, el dióxido de carbono es lo que está ocasionando el problema. El exceso de dióxido de carbono y de metano y los gases de invernadero están ocasionando el problema del aumento de temperaturas, y por ende, pues, ese efecto de dominó en muchas otras cosas como el deshielo, el aumento del nivel del mar, la pérdida de biodiversidad, el blanqueamiento de corales, el calor extremo. O sea, todo eso es secundario a lo que es la raíz del problema. Así que si nosotros no resolvemos eso, no vamos a poder detener este aumento de temperatura, y ahí realmente las soluciones las tenemos
nosotros, pero son las grandes industrias Eso iba a comentar. de combustible fósil, ¿verdad? De petróleo, que son las que se encargan de tomar esas decisiones y muchas están haciéndolo, no es que no lo estén haciendo, o sea, las industrias están tomando en su mayoría acciones que van hacia minimizar. Lo que pasa es que el cambio climático está ocurriendo más rápido de lo que las acciones son capaces de hacer. Exacto. Entonces, pues eso es preocupante. De todas formas, ¿verdad? Con ese optimismo, nosotros sabemos y aprendimos del huracán María que las soluciones muchas veces están en las comunidades, porque las comunidades son los que son la primera línea de defensa. Así que tenemos que pensar en cómo nosotros en nuestro barrio, en nuestra urbanización, en nuestra comunidad, y llámese la comunidad trabajo, escuela, vecindario, empresa, o sea, no importa cómo tú llames lo que es comunidad, que es ese grupo de personas que se sientan y actúan por un bien común, como sea, tomen decisiones que sean buenas para salvaguardar vida y propiedad y disminuir esa huella de carbono. Así que, relacionado a la pregunta, o sea, el cambio climático no es lo mismo que el calentamiento global. El cambio climático es la consecuencia del calentamiento global. Y ahí pues tenemos todos que trabajar arduamente, porque más que detener, ¿verdad? Que no vamos a detener cada uno individualmente, podemos cada uno en nuestra suma detener, pero sobre todo el adaptarnos, mitigar y ser más resilientes. Por eso es que el plan que estamos haciendo bajo el Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático para el Gobierno de Puerto Rico va dirigido a mitigación, adaptación y resiliencia. Cursos de acción para que el gobierno pueda actuar. Nosotros individualmente podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, lo primero que tú tienes que resolver en tu casa es el tema de la energía. La energía nos mató cuando fue el huracán María. Nosotros sabemos que en nuestra espina dorsal es la energía. Así que tienes que atender ese tema, ya sea porque empiezas a cambiar las luces en tu casa, de luces, ¿verdad?, candescentes a luces LED. Tienes que poner paneles solares, aunque sea para poder mantener una nevera, ¿verdad? Y tú consigues un perito electricista y te va a desarrollar una forma de tú comenzar con un panel que sea para algo en particular en tu casa, lo que sea más importante para ti. Pues un abanico y la nevera. Por ahí empieza, sin tener que hacer una gran inversión económica, porque si no, la respuesta de todo el mundo, eso es muy caro. Sí, entonces, esto no es cuestión de caro, no. Caro te va a salir. Eventualmente, si no tienes un sistema de energía renovable, ya eso se ha convertido en una necesidad, en un instrumento de necesidad. Estamos, ahora que hablas de eso, una de las preocupaciones, ¿verdad? Porque por una parte nos dicen así, váyanse entonces y muévanse a energías renovables, paneles solares. Estamos considerando tal vez en ese mismo grupo qué vamos a hacer con ellos cuando dejen de funcionar, o eso es algo que todavía no estamos mirando. Digo, y lo traigo simplemente porque me surge la pregunta ahora. Yo creo que ese es un problema que ciertamente hay que atender a través de, ¿verdad?, de los residuos sólidos, pero por esa razón no podemos dejar de ponerlos. Que es lo que yo estoy constantemente, no, yo no los pongo porque después ¿qué se va a pasar con todas esas baterías? No, señores, el problema de la batería va a venir y ese problema se va a atender, pero ahora mismo hay unas necesidades que tienes que atender que son las de tener un servicio de energía estable, sobre todo si tienes una necesidad en la familia. Sí. O sea, si tú tienes una persona encamada, una persona que tenga unas necesidades particulares, tienes que moverte porque si no estás poniendo la salud de esa persona y su vida en peligro. Así es. O sea, hay que trabajar el tema con mucha empatía. Y hay veces que lo vemos más desde el término económico y nos justificamos por esas otras áreas y realmente tenemos que pensar en que aquí se está jugando la vida de cada uno de nosotros. Porque
el cambio climático no es que la gente se va a morir de un día para otro, porque eso no es un meteorito que va a caer. Ajá. Esto es un problema que viene suavecito, pero seguro. Y entonces se te están muriendo gente por inundaciones como las de Libia. Se te están muriendo personas por incendios forestales como las de Maui y como los de Grecia. Se te están muriendo personas por la falta de energía que ocasionó el derrumbe del sistema eléctrico de Puerto Rico y murieron 3,000 personas o 4,000 personas o muchas más. Entonces empezamos a perder personas. Se te muere gente por calor extremo. Se te mueren gente porque las condiciones de salud se exacerbaron por la falta de agua potable. O sea, de momento tienes miles de situaciones y miles de muertes que no es que están atribuidas necesariamente al cambio climático, pero el cambio climático estaba ahí. Hay correlación, aunque no veamos no la veamos, pero está ahí. La causa. Está ahí. Y eso es lo que hay que tratar, ¿verdad? El mensaje que hay que tratar de enviar es que tenemos que estar preparados para todas estas situaciones que pueden surgir. ¿Tú crees que es que nos hace falta hablar deliberadamente de estos temas? O sea, no estamos hablando deliberadamente de estos temas de una forma sistemática desde que empezamos temprano en las escuelas hasta que llegamos a la adultez y seguimos nuestras vidas. Jorge, que estamos abrumados. O sea, todos estamos abrumados de muchas cosas y entonces cuando tú tienes que hablar sobre esto, entonces te dicen, ay, ahí está, ya. Ajá, ahí viene otra vez con las malas noticias. Con las malas noticias, Sí. pero la realidad es que si tú no lo pones desde una perspectiva positiva, Claro. que es para el beneficio de la vida de los tuyos, pues, o sea, es una decisión bien personal. Yo te estoy diciendo, mira, estos son los consejos. Empieza por el tema de la energía. Uh-huh. Asegúrate que tu casa esté en un lugar seguro, que no esté sujeto a derrumbes, inundaciones, que pueda sostener fuerza de viento, que tengas una buena cisterna para momentos de sequía y que tengas una forma de tener alimento en tu residencia para cualquier déficit de alimento, tú tengas cómo proporcionar. Uh-huh. ¿Entiendes? Ya sea porque tienes almacenaje, tienes un huerto casero, entre otras cosas. Empieza por ahí y después empieza con un vehículo eléctrico u híbrido, porque de nada vale que tengas un vehículo eléctrico si no tienes dónde cargar en tu casa con un panel eléctrico, uh-huh, porque no estás haciendo nada, puesto que el sistema de energía de Puerto Rico no te va a suplir. No te va a suplir, uh-huh, va a seguir inyectando gases Seguro. De invernadero. Uh-huh. Así que yo creo que es trabajar con nosotros mismos, hablar sobre los temas y conversar. La conversación, más allá de lo que se dé en los medios, en lo que se dé en las redes sociales, tiene que ser cuando tú te sientas a cenar con tu familia, en una conversación casual. ¿Qué estamos haciendo? Y traer el tema, porque hay que conversar. Así es. Otro tema, Ada, porque el tiempo es breve. En el imaginario popular tenemos entonces, desde que yo tengo memoria, los viajes espaciales. De hecho, yo quería ser astronauta y después algo pasó en el camino que cambié. Pero eso es otra historia. ¿Por qué queremos ir a Marte? ¿Por qué ir a Marte? ¿Por qué la exploración espacial es tan necesaria? ¿Qué hacemos buscando allá cuando tenemos un montón de problemas aquí todavía que resolver? Porque está en nuestro ADN. Okay. Eso está ahí, escrito. El deseo de explorar, de descubrir. O sea, eso desde que nos podemos pensar en la historia. Todo el tiempo estamos buscando descubrir. Todavía en el sol de hoy estamos buscando cómo descubrir. Pero el reto nada más de pensar de que puede haber una posibilidad de vida del ser humano fuera de la Tierra es extraordinario. Y nada más pensar la cantidad de personas que trabajan con ese propósito. De mi parte, yo nunca quise ser astronauta. No, realmente pero yo hubiese no. entendido que sí.
No, realmente no. O sea, me encantaría ser astronauta si no fuera con casco. Pero, pero realmente o sea, me encanta pensar en el universo, me encanta inspirar a otros con el universo, pero realmente yo de por sí no me entusiasma la idea de ser astronauta. Al contrario, los admiro y respeto y me encanta estar con ellos, hablar, recibir su insumo de estar en el, ¿verdad? Fuera del planeta, de estar en áreas de microgravedad. Pero pienso que hay una necesidad de salir de este planeta. Y si tú te pones a pensar todavía más, explorar otras galaxias. O sea, viajar nuestra galaxia y salir de esta galaxia. ¿Es posible? Tal vez. Yo pienso que todo es posible si nos lo proponemos. Lo que pasa es que nosotros estamos como en la época de los dinosaurios en muchas cosas y en muchas formas. Y pienso que genios como Elon Musk, genios como los que trabajan en NASA y en todas estas compañías aeroespaciales, tienen la capacidad y esa visión de lo que puede ser realmente un futuro y cómo lo que se hace en otros lugares puede redundar de beneficio a la Tierra, que eso es algo que muchas personas no entienden. O sea, nosotros el celular, el GPS, los brazos robóticos que se utilizan para operaciones, por ejemplo, cuando tú entras a un MRI, todas son tecnologías que se desarrollaron en los programas espaciales. Y porque eso se desarrolló, porque son personas dedicadas a buscar soluciones a problemas, es que tenemos una tecnología que es funcional para la vida en la Tierra. Así que nosotros sabemos que si vamos a ir al espacio, si vamos a desarrollar una comunidad en Marte, más allá de la Luna en realidad es una escalera para poder llegar a Marte. Es la plataforma de lanzamiento. Es la plataforma para ir más rápido a Marte. Entonces, si tú vas a desarrollar un concepto de vida en Marte, que es posible, que se ha demostrado que es posible, y ahora recientemente uno de los rovers que está en Marte probó que podía, construir oxígeno, por ejemplo. O sea que sí, hay formas de mantener y sostener la vida. ¿Cómo entonces nosotros podemos utilizar ese conocimiento para mejorar el planeta? Pues que el dinero que se está poniendo en esos programas, es que mucho de ese dinero no se compara con ni lo militar que se usa en Estados Unidos en el programa espacial. Sí. O sea, cuando tú comparas los beneficios científicos y de la vida que produce NASA versus otros programas que se llevan mucho del dinero, que no estoy diciendo que son innecesarios, son extremadamente necesarios porque son la seguridad también. Pero no hagamos comparaciones porque cada uno tiene sus beneficios y la vida en la Tierra, esa nos tenemos que encargar nosotros. Nosotros somos los que tenemos que buscar las soluciones para el hambre, para la necesidad, para los problemas de salud. Y lo bonito del COVID, dentro de todo lo malo que pasó y la pérdida de vida, pero lo positivo que salió fue que nosotros pudimos en el planeta trabajar con el problema y buscamos soluciones como planeta. Y lo hemos hecho anteriormente con otras situaciones. ¿Por qué no lo podemos hacer ahora con el cambio climático? O sea, toda la infraestructura tecnológica que está en el espacio ahora mismo en términos de satélites es para poder estudiar y entender mejor. Cada vez que se pronostica el tiempo se están utilizando datos estimados de satélites. O sea, tú necesitas esa infraestructura, ya sea o para descubrir o para explorar o para servir al planeta Tierra. O sea, que tú ves un futuro de los seres humanos en Marte. Yo lo veo. Tal vez no es próximo, ¿no? Tal vez. Pero tal vez sí. Tal vez sí. Yo pienso que Elon Musk tiene la capacidad tecnológica, el recurso humano y los recursos económicos para lograrlo en los próximos 30 años fácilmente. Wow. Michio Kaku dice que como civilización, ¿verdad?, todavía no estamos listos entonces para trascender los confines de nuestro sistema solar.
es interesante contraponer esa idea versus esas visiones, por ejemplo, como la de Elon Musk, pues porque a mí me gustaría pensar que sí, que podemos llegar y que podemos colonizar, pero los retos son un montón y ahí a veces no me considero tal vez tan optimista, ¿no? Sí, yo también, ¿verdad? De nuevo, porque no tenemos la tecnología. Cuando la tecnología nuclear esté desarrollada correctamente, sí, hidrógeno, entre otras, yo creo que realmente yo pienso y yo tengo la confianza y el optimismo de que el ser humano va a poder lograr salir del sistema solar. Hasta ahora, ya por lo menos el ser humano con su conocimiento ha logrado diseñar las naves para lograrlo. Pero que podamos nosotros como seres humanos desarrollar una comunidad espacial que pueda sostenerse y seguir hacia adelante, no lo sé, pero yo pienso que sí, el deseo va a estar. Y donde sí me siento optimista, ¿no? Es en que sí estamos trabajando a favor de esa nueva generación de gente que nos puede llevar ahí. Te hablaba, ¿verdad? Conversábamos antes de la grabación sobre esfuerzos como Reto Marte, que está haciendo el Departamento de Educación en conjunto con Caribbean University, el Fideicomiso para Ciencia. Tenemos bootcamps que estamos realizando, ¿verdad? Porque entendemos que es a través del desarrollo de estas carreras y de estos intereses. ¿Cuál sería tal vez, o cuál sería tu recomendación más grande para que ese futuro sea tangible o sea más real y que en efecto en 30 años lleguemos a Marte? Yo pienso que está en cada uno de nosotros hacer un camino para que otros anden, ¿verdad? Tanto en el mismo ecoexploratorio, por lo menos abrirle las puertas a los niños y a los jóvenes a que ese universo existe. Nosotros tenemos tantas situaciones en nuestras comunidades que niños no se ven ni con la oportunidad. O sea, yo te voy a decir, en mi casa, mis 3 mamás eran maestras, las 3. Y ellas tenían unas limitaciones económicas, ¿verdad? Y no había carro. Por lo tanto, mi perímetro de movimiento era bien corto. Yo no conocía mucho. Y no es porque tengo oportunidades ya en la universidad y veo internados y veo otras cosas y participo en proyectos que me doy cuenta de todas las posibilidades que habían para mí fuera de lo que yo conocía como era mi perímetro, que era el que me podían dar. Y por eso yo pienso que organizaciones como las nuestras dan una oportunidad de transformación. Sí. Y pienso que nosotros como líderes, ¿verdad?, tenemos que asegurarnos de que que se creen esas oportunidades y que sean muchas las organizaciones que den oportunidades para que los niños y jóvenes sepan que hay un futuro para ellos. Y eso, créeme que yo me reafirmo totalmente en mi vida entera de que eso es importante. ¿Qué tú vas a dar de contenido para que esos niños se transformen? Bueno, pues ahora tenemos que trabajar en habilidades. Por ejemplo, redacción. Cosas como redacción, sí, y poder hablar. Pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Buscar soluciones a problemas. Trabajar con tecnología. Poder conversar con personas que son expertas o que pueden ser tus mentores. Una persona que te entiendan. Yo como meteoróloga, por ejemplo, yo de niña que quería ser meteoróloga, yo no conocía meteorólogas, conocía meteorólogos, pero personas con quien identificarme, que yo pudiera hablar, que era ser mujer en esta carrera, eso yo no lo tenía. Así que yo pienso que el tener, ¿verdad? O sea, no es una sola cosa lo que nos va a llevar a soñar y a tener visión, es la combinación de experiencias que definen lo que tú eres como persona y lo que
donde tú te das cuenta de las necesidades y tú dices, aquí yo puedo aportar, aquí yo puedo aportar, aquí yo no puedo aportar. Yo no puedo construir un cohete, pero yo puedo inspirar a que admires ese cohete y mira lo que el ser humano es capaz de hacer. Porque tú tal vez puedes ser parte de eso y de momento tú dices, espérate, yo puedo ir a Marte. Yo puedo ir a Marte, yo puedo ir a la Luna, yo puedo hacer un cambio en mi comunidad. Es eso, abrir puertas, abrir ventanas para que sepan que hay un universo. Como organizaciones, ¿verdad? Yo trabajo en este fideicomiso para ciencia, tecnología e investigación de Puerto Rico. Tú estás trabajando, además de tu trabajo en televisión, lideras el ecoexploratorio. ¿Cómo o cuál debe ser la voz o cómo podemos accionar a que el trabajo que nosotros estamos haciendo llegue a más jóvenes y nivele las oportunidades? Porque es desigual el acceso que estamos teniendo a buenos programas o a programas de calidad en educación STEM. Es ¿verdad? Desde mi perspectiva, esa es mi percepción, que se le hace difícil a personas que no tienen tal vez tanto poder adquisitivo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que llegue a más lugares? Mira, yo, ¿verdad? Entiendo que se requiere un cambio total dentro de la infraestructura gubernamental y de instituciones que ofrecen las subvenciones o los grants, para entender que la educación es la base de nuestra sociedad. Todo el mundo puede decirte, sí, eso es verdad, la educación es la base, pero a la hora de la verdad, cuando tú vas a buscar fondos y tú vas a buscar los compromisos para eso, no están. Es bien difícil, porque la educación no se ve como, no sé si tú compartes, o sea, la educación es lo que define las personas. Si tú no tienes las herramientas y lo que es la esencia del ser humano es su conocimiento para poderlo poner en acción, más allá de palabras, en acciones. Entonces, pues, en ese sentido, pienso que hay que movilizar a que entiendan la importancia de la educación para que surjan los fondos y se puedan hacer los proyectos, y que esos proyectos se les requiera el que haya una comunicación masiva. O sea, no que se quede en grupitos de personas, tiene que haber un mayor alcance, y por eso que el poder de convocatoria y el poder llegar a gran cantidad de personas es extremadamente importante para ser exitoso. Uh-huh. Y creo que también debe verse como una colaboración multisectorial. A veces pienso que estamos muy enfocados en la finquita, ¿verdad? Como le decimos en inglés, se le dice los silos. Y tal vez si empezamos a vernos como un ecosistema de colaboración, abrimos más puertas para todo el mundo. Así que nada, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me haces una pregunta sobre educación. Ese es otro tema. Eso es otro podcast. Eso me tomaría varios minutos u horas poder expandir un poco sobre ese tema, porque además de que me apasiona, me parece que es urgente como conversación de país, ¿no? Pero nada, antes que cualquier cosa, y se me pasó al principio, recibiste recientemente el Emmy Silver Circle, que reconoce entonces profesionales de televisión que le han dedicado y se han distinguido por ofrecer servicio por más de 25 años. Eso es un logro increíble, y sé que son pocos los puertorriqueños que están en ese registro, y tú eres una de ellas. Así que nada, no sé si
te han preguntado por eso y tienes algún comentario a eso. Pero antes que nada, te felicito muchísimo y te deseo 200 años más al servicio Amén. de Puerto Rico. Ayer me decían que, bueno, tu carrera no ha terminado. Y le dije, ¿quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? La carrera está en su punto máximo. Mira, yo te diría que fue una sorpresa, ¿verdad? Eso, unas personas te nominan que realmente no conocemos. Al sol de hoy yo no conozco quién nominó, pero eternamente agradecida porque eso te lleva como un salón de fama en la industria de televisión, pero es en la Academia Nacional de las Artes y las Ciencias. Sí. Así que es un reconocimiento bien grande, profesional. O sea, yo pensar, cuando estaba viendo todas las personas que desde mediados de los 50 al presente han sido seleccionados al Silver Circle, es como que, oh, Dios mío, yo me siento como en las grandes ligas de momento. Sí. Pero lo veo también como agradecida de Dios que me haya puesto de nuevo todas estas oportunidades en el camino. Bueno. Y más allá también las personas que ha puesto en mi camino, porque yo realmente en mi vida entera entendí que yo iba a estar en televisión. De hecho, cuando yo estaba estudiando en la universidad, ¿verdad? Había un grupo que se llamaba Broadcast Meteorology en Florida State. Y yo dije, yo no voy a estar ahí. Yo no voy a hacer televisión jamás en mi vida. Yo me veía pronosticando en el Servicio Nacional de Meteorología. Es más, yo lo que quería era pronosticar el lanzamiento de cohetes en NASA. Eso era. Eso es lo más astronauta que iba a hacer. Oh. Es que a mí me encanta el programa aeroespacial, pero yo lo que me veía era pronosticando para NASA Kennedy Space Center, en el Servicio Nacional de Meteorología o en la Universidad de Puerto Rico enseñando. Eso eran mis planes. Pero de momento pues surgen estas oportunidades y me llaman del Canal 4 para que fuera experta de huracanes. Yo recién había renunciado al Servicio Nacional de Meteorología. Había tenido mi segunda nena y trabajar turnos se me hacía extremadamente difícil. Uh-huh. Así que y empecé en la Universidad de Puerto Rico. Y entonces ahí me ofrecen en el Canal 4, en el 1997, que sea experta de huracanes. Y de momento pues me hacían que por favor hiciera el informe del tiempo. Y yo no sé hacer esto. O sea, esto es bien difícil, mirar para allá, pero está señalando para otro lado y hacer gráficas. Yo no sé hacer ni una gráfica. Bueno, nada, te enseñan, como todo en la vida. Después que tú sepas hablar, después que tú sepas la ciencia, comunicar y educar, lo demás tú lo puedes dominar, lo aprendes. Así que mi mamá siempre me decía, haz las cosas con miedo, pero hazlas. ¿Seguro? Y a mí me daba un terror, no miedo, era terror, pero pensaba, le estoy hablando a mami, le estoy hablando a mis amigas, cuando estoy mirando a la cámara, no pienso que hay millones de personas que me están mirando, eso no va a pasar. Así que aprendí y después entonces empecé en el Canal 6. Después de eso en Univisión y entonces pues ahora en Guapa. Ahora en esta o sea que regresé a mi origen. De vuelta a casa. De vuelta a casa en Guapa. Oye, quería, y me parece bien porque tal vez, ¿verdad?, en estas encrucijadas o en estos, como seres humanos que tendemos a pensar en decenas y quinquenios, etcétera, ¿qué te mantiene despierta de noche? ¿Cuál es esa idea o cuál es ese problema que tú todavía quieres resolver o que te mantiene despierta y tú dices, hasta que yo no resuelva esto, no me quito? Construir el ecoexploratorio. Construir el Museo de Ciencias de Puerto Rico. O sea, eso a mí o sea, eso es construirlo. Y tener los fondos operacionales. Ese es lo que me mantiene despierta de noche. Dios mío, ¿cuándo voy a tener otro grant? ¿Cuándo vamos a hacer esto? O sea, esa es mi preocupación mayor. No es otra cosa. Yo pienso que tengo control de lo demás. De esto, yo no tengo control. Uh-huh. Porque dependo de demasiadas personas, demasiadas voluntades, demasiados fondos, demasiadas cosas para que
podamos hacerlo. No es que el ecoexploratorio existe y funciona, tiene un gran impacto y yo sé y confío de lo que se hace. Yo no tengo duda de eso, por eso es que queremos más, porque tenemos que crecer. Porque no damos abasto con lo que hacemos en Plaza Las Américas. El espacio se quedó chiquito. Bueno, aquí en el fideicomiso tenemos 2 oficinas o 3 oficinas. O sea, porque no cabemos en Plaza Las Américas. La administración está aquí en el fideicomiso y entonces la operación se hace allá y, más importante aún, en las comunidades. Exacto. O sea que hemos aprendido a tener una institución híbrida en términos de servicios y el crecimiento que ha habido también ha sido grande, pero necesitamos crecer y yo pienso, ¿verdad?, que al igual que cuando llevamos nuestros hijos o nietos o sobrinos, que vamos a los grandes museos de ciencia, llevamos nuestros niños al Smithsonian o los llevamos, por lo menos yo llevaba a mis hijas, ¿verdad? Sí, estoy segura que niño, a los museos de a todos. Niños, a todos, porque tú sabes que ahí van a encontrar una educación que añade, suma a lo que aprenden en la escuela, y es una educación que no te dan A, B, C, es aprendizaje informal. Es aprendizaje informal y es necesario en el país. Y aquí realmente las opciones son bien limitadas. Por lo tanto, en el área metropolitana no la tenemos. Vamos a empezar por ahí. O sea, en el área de San Juan al menos. Entonces, pues, ¿cómo nosotros vamos a trabajar con eso? Pues es algo que todavía está ahí por ver. Y tenemos que descifrarlo, porque se nos va la vida en eso. En conseguir robustecer nuestro ecosistema de educación informal en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y estoy bueno, me llama, estoy disponible. Yo sé, Jorge, you are in. Yo sé que sí, aquí Frances, tú, es que todos queremos lo mismo, ¿verdad? Queremos espacios donde podamos disfrutar Puerto Rico desde el aspecto científico, ¿verdad? Nosotros tenemos tanta belleza, tanto que educar, tanto que inspirar, tanto que soñar, y entonces no estamos dando esas oportunidades a toda la población. Así es. Y entonces, pues, yo pienso que cuando yo fui por primera vez al California Academy of Science en San Francisco hace 14 años, y yo entré por aquella puerta y yo dije, Dios mío, ¿por qué nosotros no podemos tener un lugar tan hermoso en Puerto Rico donde podamos conocer las especies de los peces de nuestra isla, de los corales, de todas las plantas que hay en el yunque, que podamos tener un lugar que apunte hacia otros lugares, ¿verdad? Para que la gente se inspire en ir al Observatorio de Arecibo, en ir al Yunque, en ir a las Cabezas de San Juan, en ir a otros lugares. ¿Cómo no podemos tener un lugar así? Y eso pues es mi meta, que por lo menos tengamos ese lugar. Lo lograremos. Este proyecto está en las manos de Dios y será cuando convenga. Ya hablo del de construcción porque el proyecto existe. O sea, no es que no exista. Es su construcción cuando Dios diga que conviene. Bueno, y con esa idea, pues nada, vuelvo a agradecerte por tu tiempo, por la conversación, ¿verdad? Por el momento cándido. Me parece que es algo, como te decía, que es bueno que la gente lo escuche fuera de las conferencias, fuera de estos ambientes académicos donde a veces pues, tienes la oportunidad de conversar sobre estos temas, hablarlo aquí y dejarlo entonces para uso del pueblo, pues me parece muy bien y muestra mucho de tu generosidad con todos nosotros. Así que muchas gracias. Gracias. Y estás invitada. Cuando quieras hablar de cualquier otra cosa, nos avisas y estamos aquí en Conciencia. Mira, muchísimas gracias. Yo solo les pido, ¿verdad?, a todos que con mucha paz y tranquilidad trabajemos, ¿verdad?, no solamente en nuestra educación, pero también esa parte espiritual y emocional, porque ¿verdad? Hay tantas cosas que están sucediendo que van a requerir de personas bien resilientes, niños bien resilientes, jóvenes bien resilientes. Y yo no dudo que las generaciones que están ahora mismo eventualmente van a ser capaces de buscar más soluciones a los problemas que lo que nosotros mismos somos capaces, pero nosotros hicimos ese camino para que ellos andaran. Así es. Así que, Ada, muchas gracias. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos.
¿Quieres saber más sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas? Conéctate a Conciencia, el podcast del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. Aquí hablamos sobre todos estos temas en arroz y habichuela, haciéndolo fácil de entender. Conéctate a través de todas las plataformas en las redes sociales o a través de Fideicomiso TV. Y esto fue Conciencia.